Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse a este tiempo devocional en tu palabra para encontrar el camino. Invitarles para que hoy, julio 28 del 2023, nos acerquemos al libro de Cantares, capítulo 1, versículo del 1 al 8 y capítulo 2, versículo del 1 al 7. También tenemos nuestra lectura de Proverbios 28 y por supuesto, en continuidad con este desafío para este mes donde nos acercamos en el reconocimiento de la sabiduría en nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues también animarles para que en la palabra del Señor nos acerquemos y con una lectura de manera inteligente y consciente, pues vayamos a ese versículo y a esa meditación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Personalmente, en la lectura de Proverbios 28, el versículo 13 fue lo que llamó mi atención y a partir de esto, pues la idea es que podamos meditar porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Básicamente, cuando vivimos el proceso de reconocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y fruto de ese, fruto de ese arrepentimiento, porque es el primer paso que damos, cuando alguien no se ha encontrado con el Señor, cuando alguien no ha tenido la oportunidad de tener una relación con Dios y conoce a Jesucristo de una manera personal, ¿sí? Es fundamental ese arrepentimiento porque sin verdadero arrepentimiento no hay verdadera fe y sin fe es imposible agradar a Dios. El punto es que cuando iniciamos este proceso, ¿sí? Eh, lo primero que hacemos es volvernos a Dios, es decir, como lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 1. Diles pues, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Entonces, en esa actitud de volvernos al Señor, sí, de aceptar lo que hemos hecho como pecado, de reconocer el pecado, de arrepentirnos y no y disponernos a no volver a pecar, ¿sí? Este proceso, en un principio, a veces lo vemos de manera muy puntual. Y en ese caminar y en el día a día, vamos pasando por alto la importancia de no encubrir los pecados ante el Señor. Si empezamos a meternos como en un código moral, donde rápidamente haciendo un chequeo pensamos en nuestro interior como cristianos, eh, esto no lo he hecho, no lo he vuelto a hacer, yo ya no hago aquello, ¿sí? Y esa lista de chequeos parece que le vamos dando positivo, positivo y listo. Sí, pasamos por alto esto de la confesión de pecados como si fuese algo solo puntual, ¿sí? Por supuesto, em, es bueno que entendamos que para una persona que no ha reconocido al Señor ni le ha recibido en su vida como el Señor y Salvador, pues este arrepentimiento es fundamental. Pero como creyentes viene el reto que tenemos, o más bien el llamado que el Señor nos hace con respecto al arrepentimiento de obras muertas. Y sobre esto es que quiero hablarles un poco, porque básicamente, en el día a día estamos enfrentando diferentes situaciones y estamos experimentando tentaciones y estamos casi mm, al frente de situaciones que parecieran que son normales y no las reconocemos como obras muertas. De hecho, no sabemos ni qué es una obra muerta. Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, el Señor Jesucristo también en Primera de Juan, o más bien en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, nos recuerda lo que el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos, ¿sí? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y está, porque dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libre de qué? Precisamente del pecado. Y es importante que primero tengamos en cuenta que ese arrepentimiento entonces implica en primera instancia, uno, volvernos al Señor, ¿sí? Dos, aceptar que lo que hemos hecho es pecado, ¿sí? El Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Tercero, arrepentirnos y disponernos a no volver a pecar. Y Apocalipsis, capítulo 9, del 19 al 21 dice, pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. O sea, sí o sí tiene que haber esa disposición a no volver a pecar, a no volver a recorrer ese camino de pecado. Y por supuesto, en Primera de Juan 1:9 nos habla de apropiarnos ya del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese es entonces un proceso básico en el arrepentimiento para salvación, en el reconocimiento de nuestro Salvador, ¿sí? Ahora, para el que tiene esa relación continua con el Señor, para el que se dispone en el día a día a recorrer el camino de bendición y de salvación, entonces está este, este llamado de atención, esta disposición del corazón con respecto entonces al arrepentimiento de obras muertas. Entonces podríamos decir que ¿qué es una obra muerta? En primera instancia, pues la obra, esta obra muerta, pues tiene que ver con todo lo que hicimos antes de conocer al Señor en nuestra vida, ¿sí? Incluye pues los pecados, las obras de la carne, las obras del diablo, el Señor lo reprenda, ¿sí? Em, hasta que llega ese encuentro y esa aceptación en nuestro corazón de nuestro Señor, ¿sí? Y por supuesto reconocemos en su sangre ese perdón de pecados. Ahora, después de esto, una hora muerta, tengámoslo presente, viene a ser es todo aquello que hagamos que no inicia en el corazón del Señor, ¿sí? Muerto significa vacío de vida. Una obra muerta es cualquier cosa que está desprovista de la vida de nuestro Señor, de nuestro Dios. Si no es iniciada en el corazón de Dios, pues tampoco será energizada por Él en nuestra vida. ¿Sí? Es cualquier cosa hecha en el momento equivocado o con los motivos equivocados. ¿Sí? Aún puede ser una buena obra, pero no toda buena obra es una obra viva que viene del Señor. ¿Y cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos asimilar de manera más clara? ¿Sí? Son obras de la carne, son obras que vienen en nuestro esfuerzo, ¿sí? Eh, todo lo que esté vacío del plan de Dios, todo lo que no venga de Él. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 2, nos habla de la iglesia en Sardis que tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta, ¿sí?
Y cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, ojo que ese versículo lo hemos escuchado y lo hemos recibido varias veces y creemos que es el momento en que el Señor toca nuestro corazón porque pues lo tomamos aislado, pero no leemos todo el capítulo 3 ni todo el mensaje, que básicamente cuando dice yo estoy a la puerta y llamo es un mensaje que se le da a la iglesia de Sardis, porque es que decía que estaba viva, pero realmente tenía al Señor fuera de la iglesia, fuera de su congregación, por supuesto para nosotros fuera del corazón, ¿sí? Entonces, y si fuéramos juiciosos y quisiéramos reconocer todas las obras muertas, que a propósito el mismo Señor Jesucristo hace referencia a su iglesia, es decir, esas obras muertas están en medio de la iglesia, no está en medio del incrédulo. Y en Apocalipsis, si quiere y desea identificar esas obras muertas en detalle, pues lea todo lo que tiene que ver con el mensaje de las 7 iglesias. Pero también encontramos personajes en la Biblia que nos muestran el caso de las horas muertas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue también pues un ejemplo puntualmente de lo que es una hora muerta cuando decidió censar los hombres de Israel capaces de luchar. Murieron 70,000. ¿Pero por qué? Porque puso su confianza en una idea equivocada, en una motivación errada. Y podemos ver otros hombres. Entonces están las iglesias que se supone, que se cree y que por eso es que Jesucristo le habla a las iglesias, ¿sí? En Apocalipsis, que nos muestran obras muertas. Está David, que es conforme al corazón de Dios, y este es uno de los varios casos, porque David también, cuando cae en adulterio e incluso pues va más allá en esta situación, sí que muestra obras muertas, pero Moisés es aquel que es llamado a liberar al pueblo. Y pues previo a este evento, Moisés de alguna manera estaba identificado con el pueblo de Israel y conocía la situación del pueblo de Israel y sabía sus raíces. Y sin embargo, Moisés mata a un egipcio con un celo falso. ¿Y cuántas cosas quizás creemos que en el nombre de Dios lo estamos haciendo, pero el Señor ni nos lo ha pedido, ¿sí? Ni responde a lo que hay en su corazón, porque también nos cuenta la Biblia la historia del momento en que Moisés, pues, golpea la piedra, cuando el pueblo pide agua y el Señor le dice, habla la piedra, ¿sí? Eh, y entonces vemos que Moisés, airado, eh, golpea la piedra y es ahí donde Moisés recibe una reprensión muy fuerte de parte de Dios y no le permite entrar a la tierra prometida. Entonces hay varios casos que nos muestra que es una obra muerta, pero nuestro Señor Jesucristo, que es el sabio de los sabios, que es el que nos muestra una obra viva, siempre. Y es que estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no hizo ninguna obra muerta. No hizo nada, nada por sí mismo, porque realmente la obra muerta es lo que hago en mis fuerzas. Claro, oro, claro, me despierto, leo la guía, oigo el devocional, pero durante el día simplemente me muevo como pues me enseñaron a moverme independientemente de la voluntad del Señor. No, el Señor Jesucristo no era así. No era así, aun cuando su voluntad estaba como en conflicto, porque es que la voluntad del Padre, piénselo de esta manera, con respecto a su vida, así como le pasó al Señor Jesucristo, por supuesto, pues esto no es para usted, pero tan solo póngase un poco en los zapatos, que es imposible, del Señor el día en que entiende que la voluntad del Padre es que Él muera. O sea, vino al mundo para mostrar un camino, sí, pero también un camino que iba a estar marcado por su sangre, para mostrarme a mí el camino. Luego, que el Padre me diga, mira, la voluntad que tengo hoy para ti, sí, es que mueras. Esto trae conflicto y le trajo conflicto a nuestro Señor Jesucristo cuando yendo al huerto de Getsemaní oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conmigo conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad.
Porque es que creemos que la voluntad del Padre va a ser mi voluntad, no es que mi voluntad está viciada a los deseos de mi carne, mi voluntad está viciada a lo que el mundo me dice, mi voluntad, lo que me pongo hoy en día nos determina el color de la ropa, por ejemplo, un estreno, una película, nos determina lo que hablamos, ¿sí? La tendencia de cualquier tendencia en redes sociales. Detalles como eso, en serio, Señor, ¿tú cómo quieres? Bueno, de pronto exagero, pero en serio, ¿me voy a dejar llevar por una corriente rosa o me voy a dejar llevar por la corriente, por lo que sea? Porque somos dados a eso. Pero esa es nuestra voluntad que está viciada, que está influenciada, ¿sí? Hay una influencia. Pero el Señor Jesucristo, pues tenía que aceptar la influencia en últimas del Padre. En eso tenía sentido y razón de ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él entra en ese conflicto, ¿a dónde va? Y pienso que todos en medio de un conflicto con respecto a la voluntad del Padre, tenemos un lugar a donde debemos ir y se llama Getsemaní. Todos tenemos nuestro Getsemaní. El Señor Jesucristo lo tuvo. ¿Usted reconoce que es el momento de ir a un Getsemaní, de tener que aceptar algo que no quiere aceptar? ¿Sí? Porque a veces para un matrimonio, por ejemplo, lo más fácil es acabemos con esto. Usted ya fue al Getsemaní de acuerdo a la voluntad del Padre y decirle, mira, Padre, yo me quiero ir, pero no se haga conmigo conforme a tu voluntad, a mi voluntad, sino a la tuya. No es que me parece el colmo, ¿sí? Que como esposa o como esposo yo viva esta experiencia en la relación y dentro de todos los términos que yo considero, pues esto está mal, o que el mundo considera esto está muy mal, pero ¿tú qué consideras? Señor, por mí me voy ya de la empresa, pero en términos míos me debo ir, ¿sí? En términos incluso de los consejos que me dan, me debo ir, pero es momento de irme. Son muchas situaciones que se presentan en nuestra vida, son muchas las situaciones que nos confrontan en una obra viva y una obra muerta, pero el Señor Jesucristo en todas sus situaciones nos modela con respecto a una obra viva. Y se los quiero demostrar porque está en la Biblia, escrito está. No hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que hiciera. Porque aparte de este Getsemaní, que es como la cumbre, la evidencia que hasta la muerte nos dejó, de sujetarse a la voluntad del Padre, les quiero mostrar versículos y que vale la pena que las leamos y que veamos en estos versículos cómo el Señor Jesucristo hacía obras vivas y no obras muertas. Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, esto es espectacular porque hay una coreografía celestial y el Señor Jesucristo, estando en la tierra, participando de carne y de sangre, entraba a una dimensión que usted y yo nos perdemos por no apartarnos, por ignorar ese camino de adoración para ir a lo secreto del Padre y ver que el Padre está haciendo cosas y que el Hijo las puede hacer igualmente. El Señor Jesucristo le confirma al mundo y a todos los que hoy nos acercamos a Juan que él no podía hacer nada por sí mismo. ¡Qué dependencia! Este olivo puro, Jesucristo, que no era una hoja seca como nosotros, Jesucristo con plena divinidad, establecido en la eternidad para gobernar, se hace hombre y nos muestra que en nuestra condición de hombre nada podremos hacer. Nada. Y luego dice, nada podéis hacer. Lejos de mí, nada podéis hacer.
Hay demasiada soberbia en nuestro corazón. Al despertar y simplemente entrar a decidir, a hablar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, aquí hay una completa humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo al decir nada, nada, o sea, nada es nada. Nada póngalo en mayúscula. Es usted un fiel discípulo de Cristo que dice, nada puedo hacer por mí mismo. Hoy no puedo hacer nada por mí mismo. Es más, ni me puedo vestir por mí mismo. Señor, ¿qué quieres que me ponga? ¿Sí? Porque nosotros tomamos decisiones y yo sé que hay decisiones muy trascendentales, más que qué se va a poner hoy. Pero ¿cuántas mujeres entran conflictuadas a un hombre? ¿Por qué se va a poner? No, es que ya estoy muy gordo, ya no sé qué ponerme y empiezan a vestir de negro. Dice que porque el negro es lo que le hace ver más flaco. ¿El Señor lo quiere ver hoy de negro? ¿Seguro? ¿De verdad hemos llegado al punto de decir, nada puedo hacer por mí mismo? Me como esto, sí, más azúcar, páseme otra de azúcar. ¿En serio? ¿El Señor quiere que usted coma eso? Son muchas situaciones, pero esto no lo entiende cualquiera, porque es que el niño, el inmaduro, hace lo que quiere, no tiene control. Ese es el inmaduro. Luego vamos a hablar de esto porque no me quiero perder de dejarles la evidencia de nuestro Señor Jesucristo que ninguna obra muerta hizo, solo vivas, porque todas las hacía y em, todas las hacía conforme a lo que le mostraba el Padre. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, de nuevo. Y empieza a decir, primero decía, lo que veo eso es lo que hago, pero aquí ya dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y hay una escena cuando el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos que a mí me ha encantado siempre, y yo he sido muy repetitiva, porque dice, cuando Él se confronta a los fariseos, dice, Muchas cosas tengo que decir acerca de vosotros". O sea, el Señor tenía su criterio y en su corazón, porque cuando hablamos de voluntad estamos hablando de nuestro corazón. Mi corazón me dice que tengo que decirles una cantidad de cosas, pero no se los voy a decir porque no me deja el Padre. Aclara, no, es que por mí yo se los digo, pero como me toca agradar al Padre, muchas cosas son las que nosotros que tenemos que decir, que opinar, pero igual las decimos y las opinamos y no le preguntamos al Padre si eso le agrada. Esto es fuertísimo. Primero según veía y ahora según oía y así juzgaba. Todos los sentidos espirituales de nuestro Señor Jesucristo completamente agudos para reconocer al Padre en lo que hacía, en lo que hablaba. Espectacular. Juan capítulo 7, del 15 al 16 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tomás de Kempis, un sacerdote, se lo recomiendo, es un escritor extraordinario. Y muchas frases de Tomás de Kempis calaron en mi corazón, porque hay un orgullo intelectual, y no sé si se puede llamar espiritual, cuando alguien empieza a acercarse a la Biblia. Y entonces, en algún momento de mi vida me sentía que conocía la Escritura. Por supuesto, para este momento me llena de vergüenza saber que ignoraba tantas cosas. Pero cuando yo me encuentro con Tomás de Kempis en ese momento donde mi corazón donde el orgullo se estaba enseñoreando de mi corazón, y entonces una de las frases que más me impactó de Tomás de Kempis era que era mejor un campesino analfabeta que no conocía las letras, pero que estaba cerca de la luz de Cristo, porque entendía mayores cosas que el erudito de su época. Y entonces yo empecé a experimentar que el orgullo es la evidencia de que me estoy alejando de la luz verdadera de mi Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo era el maestro de maestros. Y nuestras enseñanzas van más allá que un buen discurso.
nos preocupa mucho porque hay orgullo. Nos preocupa mucho porque nos estamos comparando, nos preocupa mucho cuando estamos enseñando o cuando queremos comunicar algo y nos frustra porque a veces sentimos que o no podemos comunicarlo y ahora pues hay una cantidad de lecciones en la comunicación asertiva, pero hay muchas cosas que queremos decir y sentimos que no podemos. Tenemos trabas en la comunicación. Y cuando hablamos de enseñanza, sobre todo cuando uno es padre o cuando nos enfrentamos al servicio en la iglesia, o cuando tenemos un conflicto en medio de nuestra familia, o cuando simplemente en nuestra relación tenemos que mostrar algo, queremos enseñar algo incluso, pero no sabemos hacerlo. Y me parece tan espectacular que nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro de Maestros, hablaba de una manera tal que se evidencia que Él no enseñaba lo que a Él le parecía, porque lo dice. Mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza. Esto que les estoy enseñando, no, pues yo quisiera enseñarles otras cosas. Y cada rato él decía, si ustedes no entienden esto que les voy a decir, pues ¿para qué les digo aquello? Y él siempre trataba de enseñar, y a él le gustaba. Yo percibo que el Señor Jesucristo le encantaba hablar del reino de los cielos, pues él venía de ahí. Si usted es extranjero, está en otro país, y si lo ponen a hablar del café, y si lo ponen a hablar de Colombia, y si lo ponen a hablar, no, muéstrenme cómo bailan en Colombia, y usted le da por bailar salsa, y a usted le da por preparar la arepa, allá, venga, si se hace esto o aquello, a usted le empieza a encantar eso, porque es lo suyo, o lo que había en Jesús, pues por supuesto era su ciudadanía, él venía del reino de los cielos, esa era su casa, le encantaba hablar de eso. Pero el Señor Jesucristo se movió en la doctrina que el Padre le dijo, esto les enseñas, punto. Ahorita no, después hay uno que les va a enseñar más y eso es lo que nosotros no hemos creído y por eso no estamos agradando al Padre, por eso estamos haciendo obras muertas, de eso nos tenemos que arrepentir, porque cuando llegó el Señor Jesucristo, tabernaculizó en medio de nosotros, estuvo en medio de nosotros, hizo conforme a la voluntad del Padre, dependía de lo que veía en el Padre, hablaba lo que oía del Padre, ¿sí? Enseñaba la enseñanza del Padre. Pero luego, gracias a esto, el Padre determina que ya no estaba Jesús en medio de nosotros, sino su Santo Espíritu. Y quiero terminar con estos dos versículos en Juan, con estos dos versículos para evidenciarles que Jesucristo hacía obras vivas y no muertas, porque dependía 100% y 24/7 del su Padre Celestial. Juan 8, del 28 al 29 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y este versículo, o mejor este pasaje, a mí, a mí me detiene y me deja un punto que no me deja avanzar porque yo soy de las que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sí? Y cuando yo encuentro esto digo, ay Señor, o sea, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Así hablo. Y digo, Señor, sí que tengo que aprender a callar porque esto puede ser muy bueno, porque yo quisiera enseñar esto, porque yo quisiera decir esto o hacer aquello, pero esto tú me lo estás dando, ¿sí? Y ese sentimiento de soledad que yo no quiero experimentar jamás y que si usted lo ha experimentado, filtra entonces ese sentimiento de soledad con este pasaje de Juan 8 del 28 al 29 porque el Señor Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto es muy fuerte porque lo que le agrada al Padre son las obras vivas, son obras vivas. ¿Y qué tantas obras vivas yo estoy haciendo como para que el Padre me permita vivir la experiencia de su compañía? Porque mi Padre es inconmovible, por supuesto, aunque yo me olvide de Él, Él nunca se olvidará de mí, pero la experiencia de su compañía es muy diferente a esto.
El Padre es inmutable, Él no cambia, Él está esperando, Él tiene paciencia, pero porque, a ver, mi papá es mi papá y no deja de ser mi papá, ¿sí? Pero una cosa es que mi papá que está en otra ciudad y que mi mamá que está en otra ciudad vivan conmigo, estén conmigo. Es diferente. O sea, la relación con respecto al Señor, gracias a Jesucristo, cuando usted le recibe en su corazón, no cambia, ¿sí? Él es su padre, usted es su hijo, pero su compañía, el tener ahí a su papá, escucharlo. No, mija, yo pago. Cuando yo estoy con mi papá paga. Cuando yo estoy con mi mamá es la que me da, ¿sí? Yo me siento hija con mi papá y con mi mamá, porque es que hay muchos hijos que no son hijos, así estén con los padres allí. La experiencia es que esta es la comida de mi mamá está allá, pero yo no me puedo comer hoy lo que mi mamá hace, porque estoy muy lejos. Entonces hay un camino que me acerca al Padre, que me estoy perdiendo y que no me deja experimentar, que Él habla, que Él dice, que Él indica, que Él paga, que Él protege. ¡Ja! Usted se imagina, yo he vivido la experiencia de la defensa de mi papá, porque yo he andado por ahí sola y me ha pasado de todo y me toca salir corriendo. ¡Ja! Pero un día mi papá iba pasando. Me encontré con mi papá rumbo al colegio y no les cuento detalles, pero había un señor que me estaba molestando. Oiga, y llega mi papá, mejor dicho, señor, yo creo que todavía se acuerda de esa mala mañana que vivió, porque es que yo no estaba sola, ese señor pensó que era una niña que iba al colegio sola y dijo, aquí esta niña está sola, pero yo no estaba sola, mi papá estaba cuidándome. Y cuando vio que se acercó ese señor, por eso esto ya es chisme, no le voy a decir, pero eso hace el Padre con usted. Cuando usted vive la experiencia por causa de las obras vivas que hace y no muertas, Él interviene directamente en su vida, es diferente. Y por último, y perdónenme que me extienda, Juan 14, del 10 al 11 dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí las. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, igualito, lo que hace el padre lo hace el hijo y usted sabe que son padre y que son hijo porque se comportan igualitos, se visten igualitos, no hay manera, esa genética no se puede negar. Vamos a orar y les pido que me acompañen en una oración y es una oración para que el Señor nos perdone de tantas obras muertas que hemos hecho, que hacemos y que ni siquiera a veces reconocemos.